Buenos días a todos. Les saluda Mariela Arauz, gerente de Estrategia y Desarrollo de Diviso. Gracias por conectarte a este webinar. Claves para que tu dinero trabaje por ti. Antes de presentar a nuestros panelistas, permítanos compartir con ustedes un breve video sobre los servicios de Diviso. Muchas gracias. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Christian Arens, fundador de Invertir Joven y autor del libro Código Dinero, cuya versión digital es un bestseller en Amazon y actualmente ya se encuentra disponible en versión impresa en las principales librerías del país. Christian es referente en el mundo de finanzas e inversiones personales. Su canal en YouTube cuenta con más de 295,000 suscriptores y su podcast Invertir Joven está dentro de los top 20 de los más escuchados en Spotify de su sector. Esta mañana, Christian nos va a contar un poco más de su metodología de inversiones, que generosamente detalla tanto en sus libros como en sus redes sociales, donde comparte contenido diariamente. Posteriormente, el ingeniero Luis Baba, nuestro past president, comentará sus impresiones sobre el libro. Si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas en el módulo habilitado para tal fin y al final del webinar tendremos una dinámica en la que Christian y el ingeniero Baba responderán sus preguntas. Les recomendamos quedarse hasta el final para que puedan ingresar al sorteo de libros y asesorías financieras. Ahora sí, sin más preámbulo, Christian, te escuchamos. Hola Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Nada, para los que no saben, Lucho, o sea, Luis Babanacao fue mi primer profesor de Bolsa de Valores, así que estoy muy emocionado de estar aquí con él también en un rato. Y pues nada, les cuento un poco del libro. En verdad, si tienen alguna pregunta, yo voy a estar feliz de responderla al final. Mi idea con el libro, que es este, Código Dinero, 4 pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti, es que todas las personas puedan tener, desde una persona que tiene 14, 15 años hasta una persona que puede tener 80 años, pueda entender, comprender su relación con el dinero y poder ir mejorándola. Entonces, justo en la introducción del libro, yo hablo un poco acerca de que todos estamos casados y tal vez no lo sabemos con el dinero. Desde el inicio, pues siempre tenemos una relación porque alguien paga desde el momento que nacemos hasta el momento que lamentablemente pues sucede la muerte, alguien va a pagar por eso. Entonces es mejor tener una buena relación y tener una relación saludable a simplemente ir por la vida diciendo no, el dinero es malo, el dinero no sirve o tener pensamientos equivocados. Entonces durante el libro yo lo que hago es dar 4 pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti, 4 pasos para hacer que tu relación con el dinero mejore. El paso número 1 es invertir en ti. Yo creo que lo más importante que puede hacer una persona es invertir en conocimientos, en experiencias, en cada vez ser mejor, en mejorar los hábitos que por ahí pueda tener. Y pues eso me parece, para mí, es la parte más importante del libro. Después está el paso número 2, que es entender y conocer en qué invertir, que a lo que me refiero es, muchas personas quieren comenzar a invertir sin primero invertir en ellos mismos, sin primero investigar en qué es lo que van a invertir. Entonces, ahí les doy algunas herramientas, algunas opciones de inversión para que puedan ir comprendiéndolas. Y por último está bueno, no por último, pero el paso número 3 es comenzar a invertir, que realmente es simplemente poner en práctica lo que ya les enseñamos en el paso número 1, en el paso número 2,
Y el paso número 4, que es para muchas personas algo utópico, es poder comenzar a generar ingresos residuales. Es decir, generar ingresos que no dependan de tu tiempo, ya sea comprando propiedades y alquilándolas, ya sea invirtiendo en bolsa de valores y viviendo de los dividendos, etcétera. ¿Por qué son estos 4 los pasos? Porque al final, si bien el libro se llama Código Dinero, la idea del libro y en realidad la idea de todo mi contenido no es que todas las personas ganen muchísimo dinero ni es enfocarme en el dinero, sino mi idea siempre ha sido enfocarse en la libertad, en poder tener tiempo, poder tener energía, poder tener todos los recursos que necesitas para hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente te apasiona. Y eso surgió porque yo desde que era muy pequeño veía gente muy cercana en mi entorno que trabajaba día a día en algo que no les gustaba, que no les apasionaba y realmente lo hacían por dinero, por obligaciones y es algo que siempre dije, tiene que haber otro camino, tiene que haber otro camino y fue así como yo comencé a emprender cuando tenía 16 años y yo pensaba que ese era el camino y luego ya cuando fui creciendo me di cuenta que no era el camino, o sea, es un buen camino para empezar, pero no era el único camino y yo tenía que poder hacer que mi dinero trabaje por mí para tener tiempo, y no solamente dinero, porque al final puedes tener dinero, pero si no tienes el tiempo, pues no te sirve de mucho. Entonces fue ahí donde yo a los 19 fui a una conferencia con Warren Buffett y ahí entendí el tema de es muy importante hacer que tu dinero trabaje por ti para poder tener ese tiempo. Y bueno, luego ahí comencé a invertir en bolsa. Me fue bastante mal en realidad al comienzo. Luego llevé el curso con Lucho, 100% recomendado y comencé a mejorar también, de hecho. Y bueno, comenzamos a crear contenido como hace 4 años porque yo no encontraba creadores de contenido, no encontraba personas con las que podía relacionarme de esa manera. Y pues fue así como empezamos a crear contenido, empezamos por YouTube, después en Instagram, después en todas las demás redes sociales y ahora ya con el libro y feliz de que en un año y medio pues hemos vendido más de 7.500 ejemplares del libro en todos sus formatos, ediciones, etcétera. Así que un poco de eso trata el libro, un poco de eso trata mi vida y al final lo que yo busco es que todos puedan realmente tener ese tiempo, esa información y esas ganas de poder salir adelante. Hay algo que me gusta agregar también y hay algunas frases, yo pienso mucho en frases, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que yo conecté, que es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. La idea siempre es poder hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros y no nosotros trabajar por él. Y después, algo que a todas las personas que nos están escuchando, si les puede quedar algo, es para mí existen 3 leyes para poder generar abundancia en tu vida, ¿no? Abundancia financiera. La ley número 1 es ganar más dinero que gastas, 100%. La ley número 2 es no depender de una sola fuente de ingresos. Y la ley número 3 es comenzar a invertir tu dinero. Entonces, si es que tú logras llevar estas 3 leyes, pues realmente creo que se va a hacer muchísimo más fácil. Ahí está, Lucho. ¿Cómo estás? Y nada, hablando un poco de eso, pues sinceramente yo creo que la educación financiera es algo que falta bastante en el sistema educativo, tanto en el colegio, en las universidades. Yo siento que deberían de haber más cursos. De hecho, el de Lucho era electivo, pero deberían de haber más cursos de ese tipo. Sobre todo, a mí me parece que en el colegio deberían de haber cursos de manejo de deudas, manejo de tarjetas de crédito, el tema de préstamos, cómo ahorrar, cómo empezar a invertir. Son cosas que muchas veces no nos enseñan porque, claro, en el colegio todo está diseñado de una cierta manera, por lo general, no en todos, y en la universidad igual, ¿no? Entonces, un poco, bien dicen que el emprendedor ve soluciones donde otros ven problemas, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo vi ese problema y yo dije, en vez de quejarme de eso, pues voy a comenzar a crear contenido, voy a comenzar a enseñar todo lo que yo sé. O sea, yo no soy el mejor inversionista, yo no soy el mejor emprendedor, yo no soy el mejor escritor, pero me gusta como trabajar para hacerlo. Entonces, bajo esa premisa, pues tengo que esforzarme, tengo que ser constante y tengo que seguir adelante, que es lo que hemos venido haciendo durante los últimos casi 4 años que vamos creando contenido y que vamos ayudando a las personas a manejar mejor su dinero, a invertir y demás, ¿no? Así que eso es un poco. Gracias, Cristian, por los pequeños detalles que nos has dado de tu libro. De hecho, seguramente muchas personas van a estar animados a leerlo.
De hecho, haberte invitado a este espacio para nosotros es muy importante porque nuestro propósito de llevar altas finanzas para todos está precisamente alineado con esa misión que nos acabas de compartir, ¿no? Con el hecho de tu deseo de llevar educación financiera para poder ayudar a que la mentalidad de los peruanos cambie y se preocupen por alcanzar bienestar a través de su libertad financiera. A continuación, le doy la bienvenida a nuestro past president, Luis Baba Nacao, gran experto en mercado de capitales, docente, como ha explicado Cristian también en la Universidad del Pacífico, y que nos brindará sus impresiones al respecto del libro Código Dinero que escribió Cristian. Bienvenido, ingeniero, lo escuchamos. Ingeniero, está sin... Ahí. Bien, buenos días con todos. Primero quisiera agradecer la invitación de Diviso a comentar el libro de Cristian, Código de Dinero. Gracias Fernando, gracias Mariela, ¿no? Para mí es un honor y placer compartir esta mañana con Cristian, uno de mis exalumnos del curso de Mercado de Capitales en la Universidad del Pacífico. Y no solo eso, sino que fue uno de los más destacados que tenía en la universidad, ¿no? Y por ello he seguido su ascendente trayectoria profesional, ¿no? Y la verdad que para un profesor, el éxito profesional de sus alumnos llena el alma de orgullo y felicidad, ¿no? Gracias, Cristian, por ese orgullo y felicidad que causas en aquellos que hemos participado de tu vida, ¿no? Yo, al igual que Cristian, empecé muy joven en emprendimientos. Estudiaba en la universidad y tenía un emprendimiento con un socio y me compré también un auto, producto de este trabajo en etapa universitaria, igual que Cristian. Y a la edad de 26 años ya era gerente general de una ONG, ¿no? Que manejamos $2 millones. $1 millón apoyamos a las pequeñas y microempresas, ¿no? Imagínense hace 40 años, ¿no? Y la otra mitad, el otro $1 millón, lo invertíamos en la Bolsa de Valores de Lima, comprando y vendiendo acciones, ¿no? Y la verdad que ese fue mi primer ingreso al mercado de dinero importante, ¿no? Y fueron años maravillosos porque aprendí muchísimo, ¿no? Y algo que dice Cristian en el libro es que se aprende también de los fracasos, ¿no? Y es bien importante fracasar de vez en cuando para tener, digamos, las neuronas y el espíritu ese emprendedor que es necesario para tener éxito en la vida, ¿no? Lo digo porque he hecho esta introducción porque a medida que leía el libro, ¿no? Encontraba mucho de la experiencia que he tenido en mi vida profesional, ¿no? Y me preguntaba qué hubiese sido de mi vida si hubiese leído a los 26 años el libro que ha escrito Cristian hoy día, ¿no? Probablemente hubiese sido muy diferente la vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando describe los temas, por ejemplo, en el libro de los hábitos, qué importantes son los hábitos, ¿no? Los hábitos son esos actos repetitivos que hace el ser humano, ¿no? Y entonces si uno practica hábitos de joven, ¿no? Probablemente eso va a ayudar mucho a tener éxito en la vida del inversionista también, ¿no? También habla un caso de los elefantes, ¿no? En el libro, que es un caso emblemático de cómo son las estructuras mentales, ¿no? El ejemplo que pone Cristian es de un elefante, ¿no? Que, digamos, vive desde pequeño domesticado, amarrado a una cadena y sujeto por una estaca, ¿no? Y entonces los elefantes, cuando son pequeños, tienen un ámbito, un radio de caminar, ¿no? De alejarse de la estaca
Y cuando son más adultos, ya no tienen la estaca ni la cadena, pero mentalmente están, digamos, atados a esa dimensión de acción, ¿no? Hay una historia en México de un incendio en un circo y murieron 5 elefantes. Y la gente se preguntaba por qué animales tan grandes y con tanta fuerza no pudieron huir del incendio, ¿no? Y era después, los expertos dijeron porque tienen límites mentales, ¿no? Desde chicos saben cuál es su límite de trayectoria, que es el largo de la cadena, ¿no? Y cuando estalló el incendio pensaban que todavía tenían la cadena, ¿no? Y esos son los límites mentales que vamos nosotros acumulando en el quehacer de la vida, ¿no? Y que determinan mucho de lo que hacemos, ¿no? Así que si queremos trascender en la vida, ¿no? Como dice Cristian en el libro, tenemos que superar esos límites mentales, ¿no? Otra cosa en la cual coincidimos es la importancia de vivir en escasez, ¿no? La abundancia a veces no es buena, ¿no? Por ejemplo, yo he experimentado con mis hijos educarlos en la escasez, ¿no? Y ahora me pregunto qué hubiese pasado si les daba todo, ¿no? Hubiesen sido las mismas personas que hoy día son, ¿no? Y probablemente siempre es bueno que haya algo de escasez en la vida de las personas, ¿no? Y principalmente en la vida de los hijos, ¿no? También introducir el curso de finanzas básicas en la escuela me parece algo extraordinario, ¿no? Hay cosas que no nos enseñan en la vida, pero que son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, cómo manejar el presupuesto del hogar, eso tiene que ver con las finanzas, o cómo incentivar el ahorro para después ser inversionistas y salir de lo que algunos denominan el círculo de la rata, ¿no? Que es, yo soy joven, salgo de la universidad, busco un trabajo dependiente, ¿no? Gano un sueldo, se me ocurre tener un auto, voy al banco, pido un préstamo y empiezo a pagar deudas, ¿no? Después me caso, compro una casa y me endeudo a 30 años y tengo que pagar cuotas del préstamo durante 20, 30 años. Y al final trabajo para pagar deudas. Ese es el círculo de la rata, ¿no? Y lo que dice Cristian es hay que salir de ese círculo de la rata, ¿no? Y Cristian da la receta para salir del círculo de la rata, pero es importantísimo, digamos, este capítulo de Cristian en la cual habla invertir en ti, ¿no? Que es bien importante antes de introducirnos a lo que son productos financieros, ¿no? Y también algo que comenta Cristian, ¿no? Y que me caló profundamente cuando leí otro libro, ¿no? Es una frase que dice de que cuando desea una persona ardientemente algo, la naturaleza se acomoda para que ese algo se vuelva una realidad, ¿no? Cuando una persona desea ardientemente algo, la naturaleza se acomoda para que ese algo se vuelva una realidad, ¿no? Es una frase, creo que importantísima en la vida de las personas, y cuando uno invierte, tiene que tener ese deseo ardiente, ¿no? De que sea una buena inversión, ¿no? Para lo cual hay que prepararse, ¿no? Pero también hay que tener ese deseo ardiente que ayuda muchísimo a esto, ¿no? Al objetivo que nos planteamos. También coincido con Cristian en que no se llega a ser rico económicamente ahorrando en un banco, ¿no? Ni trabajando dependiente, ¿no? No lo digo en términos generales, ¿no? Se llega, creo, a gozar de una vida plena y abundante cuando uno ingresa, digamos, al mundo, digamos, de las inversiones, llamémoslas superiores, avanzadas, ¿no? Y uno logra entonces entrar a otra escala de información y conocimiento, ¿no? Y
y que se puede traducir no solamente en el mercado de capitales, en comprar inmuebles, divisas, metales, etcétera, criptomonedas, sino también directamente en emprendimiento, ¿no? Y Cristian habla mucho también de esto que es emprender, ¿no? Y hoy día hay un sector de emprendimientos que se llaman, digamos, las startup, ¿no? Que tienen, digamos, un futuro muy promisorio, ¿no? Porque estamos viviendo un mundo de cambios donde la tecnología tiene mucho que ver con los resultados de los emprendimientos, ¿no? Y por último, me encantó la frase que leí en el libro, ¿no? Que dice, da a entender de que hay que invertir y empezar de joven, ¿no? Estoy seguro que hoy día, en estos cientos de personas que están siguiendo este webinar, hay muchos jóvenes y un consejo importante es hay que empezar a invertir de jóvenes, ¿no? Y la frase dice, si no ganamos dinero, ganamos experiencia, ¿no? Y cuando uno es joven, ¿no? Si no ganamos dinero, ganamos experiencia y tenemos todo el tiempo del mundo para recuperar esa pérdida que hemos tenido, ¿no? Gracias, Cristian. Ha sido un placer estar contigo compartiendo este webinar y encantado de leer tu libro estoy seguro que mi vida hubiese sido diferente si hubiese leído tu libro cuando era joven, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Lucho. Estoy muy agradecido por las palabras, muy emocionado. Y, y no, la verdad que cuando escribí el libro, yo lo que quería era enfocarme a qué pasaría si es que me olvido de todo lo que sé y ponerlo en un mismo libro. Y la verdad que esa fue mi intención siempre. Y yo no hubiera, no sé si hubiera seguido invirtiendo en bolsa si no hubiera sido por tu curso que me ayudó ahí a guiarme bastante, porque en ese momento estaba invirtiendo, pero no me está yendo bien. Y luego ya tuve mejores fundamentos y mejor base para seguir. Entonces, como bien dices, yo estoy muy feliz de haber podido tomar esa clase contigo y luego desarrollar, obviamente, la amistad que tenemos, ¿no? Así que muy feliz de estar aquí. Yo orgulloso de tenerte como amigo y exalumno, Cristian. Gracias, gracias, Cristian, ingeniero. Tenemos preguntas del público. Antes de eso, yo quisiera enlazar un poco prácticamente uno de los primeros capítulos del libro de Cristian en el que habla de invertir en ti, que lo menciona también el ingeniero Baba, con lo que acaba de mencionar Cristian, ¿no? Que primero él estuvo experimentando con inversiones en bolsa, no le fue tan bien, pero luego cuando entra al curso de usted y se prepara, que es lo que él comenta en invertir en ti, ¿no? Es prepararse precisamente para que la experiencia tenga mejor rumbo, ¿no? Y bueno, eso es muy importante que lo señala y que efectivamente ahora indica Cristian que le va mejor por los fundamentos que aprendió en el curso. De hecho, lo que comenta de que en las escuelas se debe enseñar educación financiera es muy relevante. Ya hay algunas iniciativas en las que uno puede acudir a aprender sobre finanzas personales o cómo enseñar sobre finanzas personales a los niños. Estoy segura que muchas personas ya lo están aplicando porque ya se ve la importancia de eso actualmente. Y también me hice la misma pregunta, ingeniero, cuando terminé de leer el libro de Cristian. ¿Qué estaría haciendo hoy? ¿Qué tendría hoy si hubiera tenido en mis manos ese libro de más joven? De hecho, a los que están presentes, ya sea para sí mismos o para que se lo regalen en Navidad ahora a alguien que quieren mucho, a una persona joven que quieren mucho, lo recomiendo. Es un buen regalo de Navidad que les va a servir para toda la vida. Muy bien, ahora sí me voy con las preguntas del público. Hay una pregunta de Jorge que nos dice,
toda inversión implica un nivel de riesgo, ya sea alto o bajo, y le pregunta a ambos qué inversiones pueden ser provechosas y de un nivel relativamente controlado de riesgo que pueda hacerse en el Perú. Esa es su pregunta. ¿Tú quieres ir primero, Lucho, o quieres que vaya? No, adelante, Cristian, tú eres el personaje. Sí. No, yo creo que justamente toda inversión conlleva un riesgo, pero hay muchas veces que las inversiones tienen asimetría de riesgo-beneficio, o sea, y eso es lo que debemos de buscar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú estás invirtiendo en bolsa de valores y has hecho el análisis de una empresa y vale un sol, es una acción, y tú piensas que está valorada, por ejemplo, en 2 soles, en ese momento tú, obviamente existe un riesgo de que baje de precio, pero tú tienes un 100% de upside, ¿no? Tienes que ver cuál sería el downside, y si esa acción llegase a bajar de precio, pues no significa necesariamente que el riesgo suba. Entonces deberías de evaluar por qué baja el riesgo y justamente ver esas alternativas, ¿no? De inversión en bolsa, por ejemplo, para mí, esto es una opinión. Para mí en Perú existe una oportunidad con los inmuebles en este momento, pero esto es bajo la premisa de que yo confío en el país a largo plazo. Este, de que yo creo que Perú en 5 o 10 años, bueno, no en 5, en 10 años estará mejor que ahora. Eh, Bajo esa premisa, creo que hay una oportunidad en los inmuebles. Si obviamente no hay confianza en el país, pues no habría una oportunidad, ¿no? Pero hay muchas oportunidades. Negocios también. Yo ahora estoy viviendo en España, en Madrid, y yo te puedo decir, emprender en Perú es mucho, mucho más fácil que emprender en España. O sea, hay muchas menos regulaciones. eh, Bien se dice, ¿no? O sea, el que quiere puede en Perú. O sea, tú necesitas dinero y te puedes parar en la calle a vender algo y vas a generar ingresos, ¿no? Haces lo mismo en Europa y pues terminas probablemente preso o con multas. Entonces, oportunidades yo creo que hay para el que quiera verlas. Sí, quisiera agregar a lo dicho, una cosa bien importante cuando uno invierte en el Perú, en el mundo, es estudiarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué tipo de inversionista soy? ¿Cuánto riesgo acepto? ¿No? Y entonces hay una categoría como que se llama conservador, moderado, ¿no? Alto riesgo, venture capital, ¿no? Entonces, cada persona es diferente a la otra, ¿no? En una misma familia se han usado los mismos insumos, son los mismos padres, pero los hijos son diferentes, ¿no? Y hay que ser conscientes de que cada persona, cada empresa es diferente a la otra, ¿no? Y entonces la primera pregunta a la hora de invertir es, oye, ¿qué tipo de inversionista soy? ¿Soy conservador? ¿No quiero riesgos de volatilidad de precio ni de ganancias? ¿No? ¿O soy un aventurero? ¿No? Y entonces eso ayuda mucho a no tener, digamos, complicaciones a la hora de comer y enfermarse. Yo tuve úlceras a los 26 años en un momento en que la bolsa subía, ¿no? Y lo que les cuento a mis alumnos es de que invertíamos en acciones, ganábamos mucho dinero, vendíamos, habíamos ganado. Y yo me ponía a calcular el día siguiente cuánto habíamos perdido por haber vendido, porque el precio siguió subiendo, ¿no? Y tuve úlceras por eso, ¿no? Que no estaba preparado, digamos, para asumir ese tipo de volatilidad, ¿no? Hoy día invierto en bolsa, sube, baja 60% y no tengo úlceras, ¿no? Es algo que he aprendido a administrar en la vida, ¿no? Pero lo mejor es primero preguntarse cuánto riesgo asumo antes de tomar una decisión de inversión, ¿no? Y después, digamos, ya, digamos, invertir en lo que yo asumo, puedo asumir en mi personalidad según mi estructura de riesgos que acepto, ¿no? Si no, uno se enferma, ¿no? O no digiere bien la comida de todos los días. Gracias, ingeniero, por la respuesta. Tenemos a Maritza también que nos pregunta justamente
relacionado sobre perfiles de riesgo. Dice, tengo 60 años y nunca he invertido en bolsa. Escuché que a esta edad solo debo invertir en renta fija. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué renta fija me recomiendan? O sea, A ver. yo opino que en realidad la edad es un factor para determinar el perfil de riesgo, pero no debe ser visto como el único factor. Hay factores más importantes, ¿no? Como si tienes personas que dependen de ti, como si tienes, cuáles también, como decía Lucho, ¿no? En qué puedes invertir para dormir tranquilo, porque al final la mejor inversión es la salud y poder dormir tranquilo no tiene precio. Entonces, dicho esto, pues hay que ver el perfil de esta persona y si se enfoca solo en renta fija, pues en realidad a mí lo que más me gusta de renta fija es ir por inmuebles, ya sea a través de fibras o a través de compras directas con apalancamiento bancario. Eh, los bonos son un producto que yo no manejo, pero tal vez Lucho pueda profundizar sobre eso en cuanto a renta fija. Eh, pero sí, yo iría por ahí. A mí me gusta mucho como mi renta variable la pongo en acciones y en criptomonedas, que por ahí he visto una pregunta de eso. No mucho en criptomonedas, pongo un porcentaje pequeño, pero lo pongo ahí, en renta variable, y en renta fija pongo bastante, intento enfocarme mucho en muebles para intentar diversificar. Eh, de ahí en mi fondo de experimento, que es como yo lo llamo, ahí meto startups, y otros negocios que me parecen novedosos, pero no tengo claro el rendimiento que me puedan dar. Sí, agregando a lo dicho por Cristian, cuando alguien tiene 60 años no se puede equivocar muy a menudo, ¿no? Porque, digamos, recuperar la pérdida ya es algo, no tenemos tanto tiempo para recuperar las pérdidas, ¿no? Ahora, si yo tengo 60 años, por ejemplo, yo tengo más de 60 años, ¿no? Y soy de espíritu emprendedor y asumo bien los riesgos hoy día, probablemente no me sienta muy cómodo ganando poco en operaciones de inversión muy seguras, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, para no cometer un error muy grave que no es recuperable a esta edad, ¿no? Sería separar una parte de mi cartera de inversiones, por ejemplo, 5 o 10%, no más de 20%, ¿no? Y experimentar, ¿no? Aprender a los 60 años, aprender, digamos, de estos mercados súper interesantes, y apostar a eso. Si pierdo, digamos, parte de ese 15, 20%, no me hace mucho daño para la vida que me resta, ¿no? Por ejemplo, yo a mi edad, ¿no? Después del recorrido que he tenido, hoy día estoy invirtiendo en criptomonedas, en oro y en emprendimientos, ¿no? Tengo 7 emprendimientos, esto que se llaman startup, ¿no? Que son emprendimientos de alto riesgo, ¿no? Porque son empresas nuevas, generalmente de jóvenes que saben algo de tecnología y están resolviendo problemas que tienen las empresas, las grandes empresas, ¿no? Y que probablemente si las cosas van bien, uno puede ganar entre 5 y 10 veces lo invertido, ¿no? Y entonces uno no invierte en una, sino invierte en varias, de tal manera de que uno es consciente de que de esas varias, muchas se van a caer y van a hacer pérdida, pero si algunas de las que has invertido tienen éxito, probablemente las que tengan éxito compensan, ¿no? De sobremanera las pérdidas ocasionadas por las otras, ¿no? Así que si tienes espíritu emprendedor, creo que vale la pena, digamos, seguir con los ánimos de seguir invirtiendo, apostando, ¿no? Y tratando de mejorar tu renta, ¿no? Pero no con todo el dinero, sino con una parte que puedas asumir como pérdida para el resto de tu vida, ¿no?
De acuerdo, ambos entonces de acuerdo en que la edad no es un único factor, ni tampoco un impedimento, ¿no? Depende de el perfil que uno tiene, el autoconocimiento también. Efectivamente, Cristian, hay una pregunta sobre criptomonedas. ¿Quieren saber un poco más qué opinan de ellas? Ambos nos han compartido que invierten en ellas un porcentaje, aunque pequeño, pero sí invierten en criptomonedas. Así que cuéntenos un poco más para el público. Bueno, yo cuando empecé en criptomonedas, de hecho, yo al comienzo era muy escéptico a las criptomonedas. Si estoy hablando hace 4 o 5 años, yo era muy escéptico porque no le encontraba ni uso ni valor. Eh, Eso cambió durante los últimos 3 años. Me comenzó a llamar la atención, la verdad, toda la importancia que le daban, el valor que iba obteniendo en el mercado, y comencé a invertir de manera muy especulativa, es decir, con muy poquito dinero hace como 2 años y medio. Si sacara los cálculos que sacaba Lucho antes, pues me arrepentiría muchísimo de no haber puesto un poco más de dinero. Este, pero bueno, comencé con muy poco, fui prestándole cada vez más atención, más atención, más atención, me fui informando más y comencé a invertir cada vez más. A comienzos de este año mi idea era, como mi plan de diversificación, era poner del 1 al 2% de mi patrimonio en criptomonedas. Esa fue mi idea durante todo el año, pero dada la revalorización de la criptomoneda, el tema de que comencé a también darle un poco más de importancia, pues ahora está entre 3 y 4% de mi patrimonio. Eh, y me siento cómodo teniéndolo en ese porcentaje. No, si sube mucho más, pues ahí sí rebalancearía, pero me parece interesante y lo que yo sí sugiero es que un 1 o 2% del patrimonio de las personas puedan ponerlo en criptomonedas, porque creo que estamos en un momento de que podría, y esta es una opinión, podría ser más valioso, ser menos riesgoso tener un 1% en criptomonedas que no tener nada en criptomonedas por cómo está la economía actual, ¿no? O sea, con la inflación que se viene a nivel mundial, con cómo Estados Unidos está tratando el dólar, pues las criptomonedas es algo muy extraño y que a mí cada vez me llama más la atención, porque o sea, la economía mundial está basada en la inflación. Eso, o sea, está basada en la inflación. Necesitamos la inflación para poder seguir creciendo. Y hay algunas criptomonedas como el Bitcoin, por ejemplo, que tienen economías deflacionarias. Entonces, es interesante por decirlo menos, y las tecnologías que están atrás me parecen también interesantes. Entonces, yo personalmente invierto de ese porcentaje que les decía de criptomonedas, el 80% lo tengo entre Ethereum y Bitcoin, y el otro 20% lo tengo en monedas alternativas en las que confío, me parecen interesantes, pero yo creo que ninguna es como Ethereum ni Bitcoin, ¿no? Bueno, yo empecé un poco más tarde que Cristian. Cristian fue de los pioneros, ¿no? Yo estaba también temeroso del asunto. Es muy volátil, ¿no? Está todavía muy volátil esto de las criptomonedas, pero sí tiene sentido el fundamento que hay atrás de las criptomonedas, ¿no? Si ustedes miran, digamos, la FED, el Banco Central Americano, allá por el año 2007, antes de la crisis americana, la FED tenía adquirido, o sea, en stock comprados, más o menos 800 mil millones de dólares de bonos, ¿no? Después vino la crisis americana y vino la pandemia. Y si ustedes miran la cifra de bonos que ha adquirido el Banco Central Americano, hoy día ya no son 800 mil millones, sino son 8.4 trillones de dólares. Eso quiere decir que la diferencia entre 800 mil millones y 4 trillones de dólares es lo que ha emitido de moneda la FED para, digamos, evitar daños mayores en la economía americana, ¿no? O sea, ha financiado al gobierno americano en sus necesidades fiscales, ¿no? Y ha financiado algunos bancos para que no la pasen mal, ¿no? Pero eso quiere decir emisión inorgánica, ¿no?
Y lamentablemente el dólar empezó como las criptomonedas, ¿no? Antes el dólar, cuando se creó, ustedes podían ir en cualquier momento a la FED y cambiar sus dólares en barras de oro. O sea, era convertible. Por lo tanto, el Banco Central Americano no podía emitir dinero inorgánicamente porque tenía una base de oro. Hasta que Nixon un día decretó la inconvertibilidad en oro del dólar y abrió las puertas para que el Banco Central emita indiscriminadamente dólares, ¿no? Eso que ha hecho el gobierno americano lo han hecho todos los países occidentales del mundo, inclusive Perú, ¿no? Perú, si no me equivoco, ha emitido 64.000 millones de soles en esta pandemia para evitar que la economía haga daño y quiebren empresas y despidan trabajadores de una manera masiva, ¿no? Hay una justificación, sí, pero eso quiere decir que hay mucho dinero y hay poco, digamos, respaldo. En cambio, el Bitcoin es una moneda que ha aparecido, que tiene seguridades mayores al de cualquier otra moneda que conocemos, ¿no? Y que tiene trazabilidad, ¿no? Y que en el futuro puede ser motivo de moneda de transacción, ¿no? Y además no es fácil emitir más moneda, o sea, más bitcoins, no es fácil porque hay un proceso de minado que está programado, ¿no? O sea, no se puede emitir indiscriminadamente, ¿no? Entonces, yo presumo de que de aquí a 3 años, los mismos bancos centrales, ¿no? De los países van a comenzar a emitir bitcoins y esa va a ser moneda de transacción y entonces es una apuesta que hay que considerar, ¿no? Yo no sé mucho de la parte, digamos, de cómo se crea bitcoins, pero una manera de aprender es invirtiendo, ¿no? Así que yo he puesto un pie, he invertido y estoy aprendiendo, ¿no? Y uno aprende más rápido cuando tiene inversiones en ese activo, ¿no? Así que si ustedes están con ganas de asumir riesgos con la posibilidad de alta renta, creo que es una buena posibilidad, ¿no? Sí, y de hecho yo me estoy metiendo cada vez más en ese tema de criptomonedas. Estoy sacando bastante contenido de eso porque, tú sabes, Lucho, algo interesante de las criptomonedas es algo que yo no sabía cuando empecé, es que tú puedes hacer como los depósitos a plazo. O sea, con las criptomonedas tienes para hacer depósitos a plazo y tienes para hacer como cuentas de ahorro de alto rendimiento. Entonces, que se llama Flexible Savings y Locked Savings. O sea, ahorro flexible y ahorro cerrado, ¿no? Y ahí puedes generar rentabilidades dependiendo de la plataforma, dependiendo de qué criptomoneda tienes, desde 5 hasta, hay algunas que te pagan 100% por año. Obviamente no las principales. Si es que estás con Bitcoin, Ethereum, hay varias plataformas que te pagan 5% por año. Y eso me parece interesantísimo. Buenazo, buenazo. Muy bien, muy bien. Cristian y el ingeniero han coincidido ambos que para poder entrar primero han tenido que investigar un poco, entender, ¿no? Un mínimo de cómo funciona y luego empezar a experimentar, ¿no? Eso es importante, coincide nuevamente con lo que Cristian indica en su libro, de que hay que invertir en uno, por lo tanto, darse un tiempo para poder aprender. Una forma, ya le explicó Cristian, él tiene contenido al respecto, así que pueden buscar en sus redes, en sus canales, cuál es el contenido que él ha generado y en el que explica. También hay una pregunta al respecto de cuánto es un mínimo para empezar a invertir en bolsa. En el caso de Diviso, siempre le decimos a nuestros nuevos clientes, que también lo preguntan, que en promedio, por los costos asociados, normalmente deberían considerar un mínimo de 10.000 soles en promedio, ¿no? Para cada acción en la cual invierte, pero en realidad no hay un mínimo establecido. Así que cuéntenos, ingeniero Cristian, ¿ustedes qué opinan? Una persona, ¿cuál podría ser un mínimo para poder invertir en bolsa, para empezar a invertir en bolsa? Yo creo que depende, primero depende en qué país estén,
porque hay países con acceso más fácil a las inversiones que otros. Y después depende también de cada uno. Pero mi sugerencia general es $1000. Ujú. Sí, o sea, cuando uno invierte en la bolsa, en Perú, por ejemplo, hay una comisión mínima, ¿no? Que es 50 soles, una cosa así, ¿no? Y entonces hay una relación entre la cantidad de inversión contra ese 50 soles, que es un costo fijo, ¿no? De comisión, ¿no? Y entonces probablemente no resulta tan rentable comprar, por ejemplo, 100 soles, porque la comisión es 50 soles. Entonces 50 soles a la compra y 50 soles a la venta consumirían el capital, ¿no? Entonces tiene que ser una cantidad más o menos respetable como para poder asumir el 50 soles de costo inicial de compra, ¿no? Y asumir el 50 soles de venta a la hora en que vendamos la acción. Y entonces, no puede ser una cantidad muy pequeña, sino tiene que ser una cantidad, como dice Cristian y Mariela, una cantidad mayor, ¿no? De acuerdo, ingeniero y Cristian. Una pregunta más al respecto de si ustedes consideran que post-COVID podrían fijarse un rendimiento piso para la renta variable a mediano o largo plazo. Importante lo que menciona Arturo, ¿no? Post-COVID. Para la renta variable, o sea, yo creo que la verdad lo que se tiene que hacer es, o sea, siempre comparar al S&P 500, ¿no? Si es que estás hablando de piso, pues intentar que sea como el S&P 500 en renta variable, que en promedio durante los últimos 100 años creo que te ha rendido alrededor de 8%, ¿no? Pero yo digo, siempre intentar, si no sabes en qué invertir y todavía no sabes invertir en bolsa, pues invertir en el índice del S&P 500 para mí es lo más seguro. Sí. En el Perú, que también es otra alternativa, hay dos factores que están distorsionando, digamos, el mercado, ¿no? Hasta hace unos años vivíamos en piloto automático, ¿no? La economía iba por acá y la política por acá, entonces no importaba quién gobierne porque la economía seguía funcionando, ¿no? Pero en este último año hemos notado de que la política sí está afectando la economía, ¿no? Entonces, las decisiones en el Perú son diferentes, ¿no? Y probablemente la pandemia pueda pasar, pero la política sigue, ¿no? Y entonces hay un temor sobre el cambio constitucional y quiénes van a gobernar el país y cómo lo van a hacer. Y eso ha creado un poco de temor, ¿no? Temor, y entonces yo diría de que hay que estudiar bien los temas. Si tienen fe en el país de que esto es pasajero y en algún momento va a cambiar, es un momento espectacular para comprar, ¿no? Porque estamos, digamos, con unos valores de activos en la bolsa inusuales, ¿no? Inusuales, ¿no? Yo recuerdo un amigo que conoce la bolsa que me decía cuando Buenaventura baje de 100 soles, compra, ¿no? Porque ese era el piso de Buenaventura, 100 soles, ¿no? Hoy día, pues, el piso de Buenaventura es muchísimo menos que 100 soles, ¿no? Entonces hay un principio fenicio que dice, para hacer buenos negocios hay que comprar barato, ¿no? Y vender caro, ¿no? Que es algo que dice el libro de Cristian también, ¿no? Que es un principio, digamos, universal, ¿no? Racional, ¿no? Pero que a veces no lo aprovechamos, ¿no? Y eso es bueno de las crisis. Cuando hay crisis, los precios caen y hay oportunidades, ¿no? Y hay riesgos, ¿no? Y cuando uno aprovecha esas oportunidades, compra barato, espera a que vuelva a la normalidad, ¿no? Y hay lo que se llama en análisis de inversiones, análisis técnico y análisis fundamental, ¿no? Y en el análisis fundamental se ve cuál es el precio que debería ser, ¿no? De un activo, ¿no? Y cuando ustedes ven que ese precio
que debería ser del activo está, digamos, muy por encima de lo que vale en el mercado, ¿no? Entonces es momento de tomar una decisión, ¿no? Esa decisión hoy día creo que favorece la compra de activos en el Perú, si pensamos de que las cosas van a cambiar, ¿no? En términos políticos y de expectativas económicas en el país, ¿no? Es algo que dice el libro también, ¿no? Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Bueno, el tiempo es tirano, así que solamente les puedo recomendar a aquellas personas que han preguntado sobre dónde comprar criptomonedas, dónde encontrar eso. Les recomiendo, busquen el contenido de Cristian, él es muy didáctico al respecto, y también de hecho hay en internet en general mucha información y pueden prepararse antes de empezar a invertir en este tipo de activos que, como ya han señalado, son bastante riesgosos. Muchas gracias por haber asistido. Tal como lo anunciamos, entre los asistentes se van a sortear libros y asesorías financieras. Estén atentos a nuestras redes porque hoy mismo lo vamos a anunciar a los ganadores. Cristian, ingeniero Baba, en nombre de Diviso, reciban nuestro agradecimiento especial por sus brillantes intervenciones. Confiamos que ha sido muy útil para nuestra audiencia, porque con Diviso, las altas finanzas dejaron de ser para pocos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, Cristian. Nos Chao, vemos. Lucho. Chao, Mariela. Chao, Mariela. Chao.